Creo que ahí está. Ahí Todo estamos. tuyo, Cristian. Ya. Bueno, tienes que permitirme compartir pantalla. Perdón. Bueno, esta ¿Por qué no me charla dices? del día de hoy la idea es que sea un intento de resolver sus dudas de cómo funciona el Internet. El Internet es algo que ocupamos en todo momento, en este mismo momento lo estamos ocupando. Hay muchas cosas, mucha ingeniería detrás de lo que está pasando en Internet cada vez que tú estás intentando hacer ciertas cosas en Internet. Entonces es muy importante tener algunas nociones de cómo funciona para que no sea solamente una magia el Internet. Entonces, eh, vamos a compartir Ya pantalla poder. en este momento. Sí, ya puedo. Si no me equivoco, pueden ver mi pantalla. Voy a separarla aquí Sí, porque no. Ya, ahí se está viendo mi pantalla, ¿no? Súper. sí. Sí. Ya, les recuerdo que la idea de esta charla es que cualquier duda que les vaya saliendo en el momento, me vayan diciendo, vayamos conversando de las dudas que le pueden ir surgiendo, porque hay muchas cosas técnicas que va pasando y que uno con los años uno las va tomando así como muy naturales y hay gente como que realmente no conoce cómo funciona el Internet. Y en grandes partes del Internet, o sea, una de las dos grandes partes del Internet es el Internet por red y el Internet por Wi-Fi. Por lo general, en esta charla vamos a hablar un poco más del Internet por cable, que después hay unas pequeñas como concesiones para que puedan llevarlo a la parte inalámbrica con el electromagnetismo y un montón de cosas muy, muy interesantes que pasan aquí en el Internet. Entonces, partamos cómo funciona el Internet, pero hay que acotarlo un poquito porque es una pregunta muy, muy grande de resolver. Entonces, acotémoslo un poquito. Y más básicamente cómo funciona el Internet es, si no sabes nada, es magia. O sea, tú llegas, escribes algo, buscas en Google, te aparecen las páginas y todo es como muy maravilloso, te llega la información, es, mucha gente lo da como por hecho de que estas cosas estén funcionando y que toda la información te esté llegando así como completamente en 2 segundos en búsqueda, no, ni siquiera en 2 segundos, en milésimas de segundo la información te está llegando por Google o por cualquier otro buscador, las páginas te cargan, la información está ahí desde el 2008 y ya, 2006, 2008 hasta Facebook, te puedes conectar con más gente, puedes hablar por WhatsApp, puedes hacer muchas cosas por internet. Si agarráramos este concepto y si lo explicáramos a alguien del pasado, diría así como que así como, esto es magia negra, hay que quemar todo esto antes de que no, nos castiguen los dioses, o algo así por el estilo. Entonces hay que saber que el Internet es una herramienta muy poderosa, que es la herramienta que más información ha permitido tener a cada ser humano en la historia de la humanidad. Eh, Pasó, pero por creces, en la capacidad de poder obtener información de los libros. Es, es increíble la cantidad de información que tú puedes obtener en tan solo una simple búsqueda. Entonces, el Internet es realmente, se siente como magia. Lo damos por sentado muchas veces ahora nosotros, pero yo que crecí cuando chico sin internet, pero con computadores, y después hubo internet, sigue siendo muchas veces como magia. Todavía me sorprendo de muchas veces del internet. Eh, pero yo creo que una de las cosas más importantes en la vida, que para poder entender las cosas uno tiene que ver su historia, entender su historia para poder comprender todo el proceso que ha pasado a la humanidad y todo el proceso como de crecimiento que ha tenido la humanidad para poder... ay, chuta. ¿Están viendo la presentación? ¿Están viendo mi micro? Y ahí, Ahí ahí sí. sí, ahí sí. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Volvé para atrás un cachito a ver si vemos al principio. Ya, entonces era el Internet for Dummies, ahí cómo funciona el Internet, acotamos un poco cómo funciona el Internet, y bueno, ese era el meme que aparecía cuando dije magia, la idea era pasarlo justo en un momento. Ya fue. Pero para poder entender las cosas hay que entender un poco su historia y hay que verla desde el principio. ¿Qué tan al principio? No tenemos que ir tan al principio porque no ha sido hace tanto tiempo, pero hay que entenderla para poder como
procesar y entender todo este conocimiento que se ha ido como acumulando en la historia de la humanidad para poder llegar a este punto de poder como compartir esta información de manera tan cómoda para cada uno de nosotros. Entonces, lo importante es saber dónde partió todo. Eh, Increíblemente todo esto partió en Hawái, donde está Stitch. Si no recuerdan la película de Disney, se la recomiendo, muy chistosa. Es un protocolo que partió por una universidad. Bueno, el Internet parte como un protocolo, como una idea de poder conectar dos computadores a través de la red. Y parte con el protocolo Aloha, que se le llama. Y es un protocolo creado en una universidad de Hawái, que es muy básico, pero bien rompió harta como la idea de cómo conectar dos computadoras a través de la red, que se creó más o menos en los años 70, y vio la luz al final en esos años, donde la idea era básicamente, si tú estás conectado, un computador, una red, tu cable de red está conectado a otro cable de red, tú puedes enviar información. Y es muy simple porque si tú tienes un dato que enviar, lo envías. Y si el otro no lo puede recibir, lo envías de nuevo. Y si falla, lo envías de nuevo. Entonces, si el otro enviaba y ocupaban el mismo cable para poder enviar la información, se empezaban a topar los datos. Entonces, un sistema como bien básico de conexión para poder como comunicar dos computadores frente a la red. Pero con eso y un montón de invenciones entre medio y un montón de otros protocolos, pudimos cambiar de algo tan simple como poder enviar información por un solo cable en una pura conexión cableada de un punto a otro, enviando una sola señal, a enviar múltiples señales a través del mismo cable y de manera como concurrente. O sea, una parte está enviando información hacia otra y pueden haber más de uno enviándose información entre todos. Y lo único que hacen es enviar los datos e intentar como corregirlos, e intentar como ordenarlos para poder que esto, eh, armar la información realmente que se está enviando. Porque antes era solamente una vía. Yo me conecto desde este telégrafo hacia el otro telégrafo que está escuchando y lo único que hago es enviar la información en un puro punto. Si los dos enviaban, daba problemas y no había nada entre medio que intentara procesar mucho esa información. Con esto, con la invención de los computadores y todo esto, uno puede enviar información de manera simultánea, intentando procesarla y acomodar esa información que te está llegando. Esto es fuera después del avance del telégrafo, al procesamiento de datos, al poder conectar el Internet. Entonces pasamos como por una fase en el que se crearon los computadores como en los 60, en los 70 ya se vio la luz como de las primeras conexiones de redes, y esto explotó porque imagínense, pasar de poder como comunicar solamente dos puntos a través de manera directa y no poder tener otras opciones, a poder como interconectar cosas y generar como una red, como un enjambre de conexiones y que todos se puedan conectar con todo, es un cambio así como muy grande. Y ya en los 80 ya se empiezan a crear los primeros protocolos, que son los del correo. En los 90 empezamos a ver el tema de los navegadores, de poder procesar páginas web, y en los 2000 sale Google y ¡pum! Y ahí ya todo esto de historia, en 2008 salen más cosas y todo sigue y sigue creciendo. Entonces, aquí volvemos un poquito porque creo que hay una parte como bien importante, a entender del cómo la información se envía entre dos computadores distintos. Cuando un computador quiere enviar información a otro, se hace a través de paquetes. O sea, yo tengo mi información, tengo por ejemplo un texto que dice hola, pero el computador no lo interpreta como hola, hola directamente, sino que agarra ese paquete, esa información y la convierte en paquetes de datos, en pequeños paquetes de datos de cierto peso. Los transforma en bits de unos y ceros para poder convertir eso en lenguaje como de máquina. Entonces Lola se convierte puede ser, en este caso supongamos, que la H de Lola
se convierte en un cierto número. Ese cierto número se transforma en binario y ese binario te da, no sé, 6 o 8 dígitos de binario que se tienen que enviar por la red. Y esos unos y ceros se están enviando a través del cable como unos y ceros. El otro computador lo está recibiendo como unos y ceros y le da el proceso inverso. Convierte esos 1 y 0, lo vuelve a convertir en números, esos números los vuelve a convertir en letras. Y ahí tú puedes ver. Entonces envías hola, lo que estás enviando es HOLA, separado en cada uno de los paquetes que están llegando, y te van llegando como, tú lo vas transformando de vuelta y te va quedando como HOLA. Aquí entre medio hay muchas cosas porque tú tienes que poder enviar ese paquete. Te tiene que poder llegar ese paquete. Tienes que estar seguro de que tú, antes de enviarlo, vas a enviar una palabra de cuatro letras. Y entonces tú primero le dices, oye, te voy a enviar una palabra de 4 letras. El otro dice, ok, te voy a recibir una palabra de 4 letras. Y primero tiene que recibir si ok, recibió ese mensaje de las 4 letras. Entonces ahí se abre como una conexión entre los dos. Y entonces una vez que está eso, dice, ya, pero te lo voy a enviar en este protocolo. Ya, te envío en este protocolo. Y te empiezo a enviar la H. Te empiezo a enviar la O. Te empiezo a enviar la L y te empiezo a enviar la A. Pero ¿qué pasa si entre medio se pierde una de esas? Y te llegan 3 a la otra computadora y no te llegan 4 de las 4 letras. Entonces el computador tiene que avisar, oye, me llegaron 3. ¿Cuál te falló? Y ahí, dependiendo del protocolo en el que se está conectando, es que te empieza a enviar de nuevo las que faltan o te lo envía todo de vuelta. Y el otro computador es capaz como de decidir qué está pasando. Todo esto, todo está como ese intercambio de información, de saber qué va y qué viene entre uno y otro, eh, es en base a protocolos que están como internacionales y que se empiezan como a conectar a través de tu tarjeta de red. Tu tarjeta de red tiene esta información para poder ir como traspilando y construyendo estos paquetes para poder de nuevo volver a transformarlo en letras y en palabras. Es bastante simple, yo encuentro, porque es una forma como de poder como comunicar dos cosas de la manera como más básica posible, que son con 1 y 0. Al final lo que estamos haciendo es como generar como de cierta forma como un código para el computador, para que este se pueda enviar de la forma más básica posible, que son con 1 y 0. Y lo único que estamos haciendo es decir, esta H vale 70. ¿Hay límite de persona? ¿Hay límite de persona, Juan? Por si acaso. No, 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 está en 86, no puede haber límite personal. Ya. Entonces, la idea es transformar esto como en ciertos códigos para que todo salga más fácil, así como nosotros mismos los humanos vamos entendiendo que eh, vamos de a poco como transformando como ciertas palabras en códigos más chicos y así vamos a ir como vamos como achicando y achicando en códigos más compactados para poder como enviar la información. Y todo el Internet se entiende en unos y ceros. Entonces, para poder que sea todo más simple y poder ser enviado en paquete. Una de las cosas como más importantes de todo esto es toda la estandarización que existe detrás del Internet. Es una de las cosas más impresionantes del Internet, para mí al menos, es como que todos se ponen de acuerdo para poder hablar como en el mismo idioma y conectar dos cosas en el mismo idioma. Es muy interesante que todos puedan, todos se pongan de acuerdo, todos se hablen y haya mucho acuerdo entre las distintas comunidades de personas del mundo para poder que estas cosas como que vayan funcionando. Hay una asociación, fundación, no sé exactamente, organización, la IEEE, que se encarga como de ir mejorando estos estándares y poniendo de acuerdo como a todo el mundo en las cosas que van pasando. Son estándares globales que cualquiera puede hacer y que son libres para que cualquiera pueda ver, revisar y que funcionen. Y esa como encuentro que una de las cosas más maravillosas del Internet, que todos los estándares son como acuerdos entre personas, entre las personas que están haciendo el Internet para poder como mejorarlo cada vez más. Y yo creo que eso fue una de las cosas como más disruptivas del Internet. Agarrar
distintas comunicaciones, formas de comunicación entre el Morse en ruso, el Morse en alemán, codificaciones que hacían en la Segunda Guerra Mundial, tenemos un estándar. Todos nos movemos bajo este estándar y todos nos comunicamos bajo este estándar. Y eso, el ponernos de acuerdo como humanidad en hacer algo, yo creo que fue lo más importante que pudo haber pasado como en la historia. Y imagínense cómo la rompió. Todos pudiendo comunicarse en distintos idiomas, pero a través de un mismo estándar. Todos pueden enviar la información entre uno y otro. Y eso para mí fue muy impresionante. Y cuando la gente descubrió que en los 80 ya se pueden enviar correos, ya no necesitas enviar la carta, sino que tú envías un correo y te llega, y ese correo está nuevamente bajo un cierto protocolo, bajo un estándar, tiene SMTP, se llama el estándar, en el que tú puedes crear tu propio servidor de correo y puedes recibir y enviarse información. Entonces, todas estas cosas son estándar abierto, cualquier persona puede revisarlo, cualquier persona puede armar sus propias redes y sus propias cosas, porque todos pueden ver todo. Y bueno, esa era como la primera parte de entender más o menos el Internet, de cómo se transforma la información de tus letras a palabras, o sea, de tus palabras a letras o conjunto de letras a números o una cierta codificación, y esa codificación se pasa a unos y ceros, y esos unos y ceros se comparten entre los distintos computadores en la red. Pero antes de cuando todo esto explotó realmente, más que con el correo, explotó más o menos en los 90, cuando empezó todo el tema de la web. Porque hasta ahora como que todo es muy lindo, en los 80 no se escuchaba mucho del Internet realmente, se sabía que existía, pero si preguntáis a alguien de los 80 si sabía o no sabía del Internet, no conocía la verdad. Hasta que empezó este protocolo para poder ver páginas web. Y las páginas web explotaron en popularidad porque te permitían visualizar la información sin tener como que, eh, eh, nuevamente, bajo un estándar, te permitían visualizar información en un estándar, en el estándar HTML, y tú lo único que necesitabas era un navegador para poder decodificar y mostrar esa información. Explotaron tanto que en este punto yo estoy mostrando una presentación en HTML, en base de HTML, hacia ustedes por Zoom, bajo ese mismo estándar. El estándar del World Wide Web, el WWW, el que te permite visualizar esta información y el que como que adoptamos entre todas las personas para poder que esto fuera mejor. Entonces, en ese tiempo se ocupaba el término de surfear en la red y esas cosas, por eso está esa imagen ahí. Pero una de las cosas, y vuelvo a decir, de las más importantes, es cómo estos protocolos, cómo estos estándares permiten de que las personas, independiente de lo que estén haciendo, puedan llegar a un acuerdo y que las cosas como funcionen para todos igual. Son estándares abiertos que se van mejorando y constantemente se van revisando para que todos podamos acceder a la información. Entonces, tenemos claro que todo esto viene de un proceso, en una historia, que ha ido creciendo desde que existen los computadores hasta que se puede conectar un computador a otro a través de la red, hasta que se genera el estándar del World Wide Web, y la gente tiene un estándar ahora para comunicarse y un estándar para visualizar la información. Y todo lo hacemos a través de los navegadores. Entonces, ahora, si ya sabemos que hay un estándar para conectarse y un estándar para visualizar, ahora, ¿cómo visualizamos? Esa es como una de las preguntas como más importantes que venimos a ver acá, porque la idea es saber cómo funcionan estas cosas del Internet. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Cualquier cosa me interrumpen, porque ahora viene una parte como más técnica todavía del cómo tú te puedes conectar desde tu navegador y ese navegador te entrega la información. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Dale.
algunas de estas cosas la gente como que la vivió, algunos de acá, otros la vieron. Ha sido todo un proceso esto del Internet, pero ha sido como muy rápido también. Si se fijan, desde el 70, que empezó esto en una universidad pequeña y después empezaron como a abrirse a estos protocolos al World Wide Web en 91, eh, son 20 años donde cualquiera ya puede empezar a acceder a la información. Bueno, un dato interesante del World Wide Web es que el protocolo, la abreviación del protocolo, www, es más largo que decir World Wide Web. Entonces es muy chistoso que intentaron como abreviarlo y quedó peor. ¿Sí, Mariano? ¿Una pregunta? No, más que pregunto una acotación que esto vos que decías de que está llegando desde tu casa a través de Zoom, a través de un navegador, algo muy loco para pensar es que de cierta forma, técnicamente hablando, también hay un cable que conecta tu casa con todas las casas de todos nosotros. Podés hacer el trazado del cable si quisieras. Y eso es Claro. como re loco. Ahora viene esa parte porque al final sabemos que existe un estándar, sabemos que existe una forma de visualizar la información, ahora queremos entender cómo podemos conectar unos con otros, porque sabemos que al momento de comunicarnos unos con otros, la información se transforma, se codifica, para poder llevarla al base entre los computadores y que los computadores se encarguen de enviar la información entre ellos. Ahora, bajo esa misma acotación de Mariano y esa misma como pregunta de ustedes, es ¿qué pasa? ¿Cómo yo, como usuario, puedo visualizar la información de un servidor que no está aquí en mi casa? ¿Cómo puedo ver Netflix? ¿Cómo puedo acceder a páginas? ¿Cómo yo estoy presentando directamente esto y no está en mi computador, sino que está en otra parte? Todo tiene que ver nuevamente con protocolos y con formas de visualizar la información, que nos pusimos de acuerdo entre los humanos para que esto funcionara. Disculpe. Entonces, lo que pasa es que un navegador, una persona, un usuario, de quien sea, independiente del dispositivo en el que esté, ocupa un navegador para poder navegar, para poder intentar acceder a un sitio. Eso se le llama navegar. Y escribe una URL, porque se la sabe de memoria, porque sabe cuál es el nombre, pero la URL es un estándar que tenemos nosotros para poder decirle que parte con www, o puedes no poner el www, pero el www te indica que va a estar en ese estándar, y pones el nombre de la página, que al final uno se acuerda, puede ser Google, puede ser Milenio, puede ser cualquier cosa, y el .com, que es el dominio, es la parte donde va a estar. Todo eso se entiende como, como la URL con el dominio. El .com, el .cl, el .com.ar, te van definiendo los países hacia donde están asociados ese dominio, y y también te puede definir si son organizaciones, si son X cosas. Pero al final el punto después de la página lo que está indicando es más o menos como para poder indicar de dónde viene esto. Y una vez que tú escribes esa URL, lo que realmente está pasando, tú no vas a esa página directamente, a menos que la tengas cachada y haya todo un proceso como antes de poder, de lo que pasó aquí. Lo que tú haces es ir a un servidor DNS. ¿Qué es un servidor DNS? Es un servidor, hay distintos grupos de servidores DNS en el mundo, que lo que hace es traducir directamente desde el lenguaje humano hacia a una dirección máquina a máquina, que en este punto, de ahora en adelante la vamos a llamar IP. O sea, yo escribo google.cl o google.com y lo que hago es ir a mi servidor DNS más cercano. Ya les voy a explicar esto, cómo voy al DNS más cercano, y transformo eso en una dirección IP. ¿Qué es una dirección IP? Es un, es un número compuesto de 4, si no me equivoco, de 4 grupos de números, que te indica como la dirección, literalmente la dirección de donde está
ese servidor que yo quiero acceder. ¿Y cómo sé dónde está el DNS antes? Los tengo guardados en mi computador de antes. Esa es una pequeña trampa que todos tenemos que tener antes, tus servidores de DNS de preferencia, para poder saber dónde ir a las páginas. Entonces tu computador ya sabe direcciones de 2 o 3 servidores DNS, dónde preguntar la información, y si no, ese servidor DNS no tiene esa información, ese servidor DNS le pregunta a otro servidor DNS y se ponen de acuerdo para poder pasarte dónde está la información. Y al final no te pasa la información, lo que hace es te pasa la IP. Te dice, ya, yo estoy conectado al servidor DNS y toma, esta es tu IP. Tú ahora, como navegador, no te conectas a mí, sino que te entrego la información de dónde está, y conéctate al servidor directamente para poder traer la información. Y el servidor DNS también le avisa al servidor que, oye, se van a conectar a ti, y el servidor DNS, o sea, el servidor donde está guardada la página, con su dirección IP, te responde hacia el navegador con toda la información que va necesitando la página. Al final es como un ciclo, y después ya que tu navegador sabe que esa URL que tú escribiste tiene una cierta dirección IP, lo único que hace es como conectarse directamente al servidor. O algunos quedan con el loop directamente al servidor DNS porque no quieren que pasen y sepan su dirección pública, porque si no cualquiera podría ir directo al servidor público. Entonces, por ejemplo, lo mismo que nosotros hacemos aquí si escribimos www.google.com. Lo que está haciendo esto, bueno, justo está navegando hacia acá, voy a buscar otra. Vamos a MyLenio o leniolabs.com. www.leniolabs.com. Y me carga la página. Entonces lo que está haciendo esto, pueden ver esto, ¿cierto? ¿Están viendo cómo? Sí. Sí, se puede. Super. Y vamos al network. Y recargamos sin caché, para que todo vuelva. Están pasando un montón de cosas por debajo. Vamos a ver. Entonces, aquí Leniolabs ya me está retornando directamente. Voy a leniolabs.com. Y si se fijan, yo estoy enviando a Leniolabs, estoy intentando acceder a esta URL desde este acceso, y me está, bueno, aquí está pasando por un servidor de DNS, entonces no me está diciendo cuál es la IP directa, sino que está conectándose al DNS y el DNS le está entregando la información. Y le está respondiendo con la página al navegador. Entonces el navegador agarra esta información y la visualiza en el estándar de HTML. Luego de esto le agrega el CSS y luego de esto le agrega el JavaScript para poder como que esto se vea como más lindo. Que eso ya viene, es parte de la historia. Pero si se fijan, aquí lo que está pasando, estoy enviando la información, estoy pidiendo la información a Leniolabs desde este punto y me está llegando de vuelta la información con la página. Entonces, al final estoy pasando por un servidor DNS que me está traduciendo esa información y está llegando de vuelta. Entonces, esa es como la forma en la que tienen tu computador de poder conectarse a otros computadores a través de la red, es a través de direcciones IP y protocolos que le van diciendo, yo estoy intentando obtener esta información, dame esta información en esta forma. Te le estoy diciendo, dame una página web desde este servidor que te estoy pidiendo acá. Entonces te llega y te responde con esa información. Todo esto va en, como digo nuevamente, en protocolos, en acuerdos que se han llegado entre las distintas, en la IEEE por lo general, para poder que esto esté funcionando de manera como muy smooth. Y eso. Entonces al final lo que está pasando, si voy a wikipedia.org, le pregunto al servidor DNS, el servidor DNS me responde, esta es la IP de Wikipedia, entonces yo le digo, tráeme la página de Wikipedia, y el servidor le dice, aquí está la página de Wikipedia. Entonces, todo este flujo, desde una URL hacia una página web, es siempre ese. Entonces, entendiendo de que uno se está conectando a ciertas partes del Internet a través de direcciones,
y uno va solicitando la información de cierta forma, uno va como conectándose desde tu computador hacia distintos lugares del mundo para poder ir obteniendo esa información. ¿Y cómo va pasando esa información de un lugar a otro? A través de la red, del protocolo que sea el que se esté ocupando en ese momento. Y a través de un cable, que el cable está diciendo, cuando le estoy pidiendo wikipedia.org al DNS, lo que estoy diciendo, estoy enviando, probablemente esto alcance en un solo paquete, pero en un paquete le estoy diciendo esta URL, desde mi IP, dame esta información. Y eso es como, básicamente, a grandes rasgos, cómo uno obtiene información de una página web. Pero, lamentablemente, no es tan simple, porque uno tiene como distintos niveles en el Internet. Tú estás como usuario, hay otros tiers más arriba, que es la empresa con la que tú contratas Internet, y hay otro tier más arriba, que es el que junta esa información de la empresa que tú contrataste a otro como otro tier más arriba, y ese tier más arriba tiene otro tier más arriba que conecta como entre distintas partes del mundo. Y eso tiene otro nivel más arriba que es como el principal, donde están conectados como todas las partes del Internet. Al final, si tú quieres conectar desde Chile hacia China, por ejemplo, probablemente tú vas a tener que pasar desde tu computador hacia tu tarjeta de red, tu tarjeta de red pasa la información hacia tu router envía la información hacia tu servidor, tu ISP que se le llama, tu ISP envía la información a su tier más arriba, ese tier más arriba pasa la información al de más arriba, y ese sale de Chile, llega a al más cercano posible por cable, que hay cables conectados directamente entre Chile y Estados Unidos, por ejemplo. Llega a Estados Unidos probablemente recorre casi todo Estados Unidos o se va para el otro lado, no sé para qué lado sería, pero intenta saltar entre distintos lugares para poder llegar como hasta el lugar que tú estás intentando obtener la información en China. Y ahí, cuando sabes que el servidor está ahí y sabe cuál es el IP, se devuelve por el mismo camino y te empieza a llegar la información. Y te estás conectando probablemente a una parte del mundo recorriendo cientos de kilómetros en solo segundos para poder obtener la página web que tú estás queriendo obtener. Y no solamente páginas web, una vez que uno obtiene la página web, uno puede ir obteniendo datos de a poco en la página. Por ejemplo, estoy actualizando un formulario, estoy dándole like a alguien, toda esa información va saliendo y va conectándose a los servidores y se van guardando. Y eso, es todo un sistema por detrás que permite que tú te puedas conectar desde tu casa hacia cualquier parte del mundo a través de un cableado físico que está recorriendo todas las partes del planeta. Aquí Mario acaba de enviar la fibra óptica que va pasando debajo del mar, que literalmente son los cables que van dando vueltas las partes del mundo y se van conectando. Vamos a ver esta misma imagen, que si se fijan, desde Argentina, por ejemplo, están conectados a esta parte de Estados Unidos y hay unas conexiones directas hacia África y probablemente hacia Europa. Y hay un y Chile se conecta por esta parte de acá hacia el Pacífico. Por ejemplo, si queríamos conectarnos desde Chile hacia China, tengo que pasar por acá probablemente, irme por el Pacífico, y puedo llegar a esta parte de acá, intentar subir a China y llegar de alguna forma o a Rusia o alguna parte por acá. Tendría que conectarme por un cable. Pero todas estas conexiones son cables físicos. Hay lugares físicos en los que nos estamos conectando. Estamos intentando acceder a la información de un lado hacia otro. Bueno, está muy buena esta imagen. Hay varios lugares donde tú puedes ver cómo estas partes interactúan. No encontré, cuando me presentaron todo esto en la universidad, había un profe que tenía una página que estaba viendo el tráfico, cómo iba pasando en general en el mundo en vivo.
Y era bien interesante ver cómo la información va pasando de un lado para otro para poder acceder a lo que uno espera. Así que una de las otras cosas como que quiero que se lleven de esta charla, que es todo el esfuerzo que hay humano detrás de todo esto para que todos podamos conectarnos entre todos para poder visualizar y acceder a la información. No es magia, es mucha gente trabajando y poniéndose de acuerdo para que todo esto suceda. Y hay mucha ingeniería, mucho trabajo detrás de todo esto para que todo esto esté funcionando como de manera como muy smooth, lo más smooth que se pueda para cada uno. Detrás de todo esto ya empieza a subir un poco la complejidad de cómo esto se va conectando, cómo esto tú puedes hacer como que un router no muera con tanta información que está procesando y así, pero la idea en general es que tú desde tu casa solicitas la información y esta información te va llegando y va saltando en distintas partes del mundo para poder llegar al servidor más cercano. Y todo va también en la velocidad en la que estas cosas van pasando. Entonces, los cables van mejorando, los cables van pudiendo transmitir más y más información entre cada uno de estos. José, ¿tú tienes una pregunta? Sí, me surgió la duda de cómo funcionan estos tratados entre países cuando el gobierno controla estas conexiones, estos cables. Ya. Sí, muchas veces eso lo que hacen es en la entrada de estos cables. Por ejemplo, si te fijas aquí en Chile, hay como 2 puntos de entrada solamente. Entonces el gobierno puede poner límites ahí de qué cosas van entrando y qué no van entrando, qué servidores pasan y qué no pasan por ahí, y qué información entra al país directamente. Entonces bloquean esas direcciones en esos puntos de entrada. Porque si estamos hablando como de conexiones cableadas, y al final toda la conexión, aunque sea satelital, en algún momento pasa por una conexión cableada, para poder como conectar a los lugares físicos en los que están los servidores. Entonces, lo que hacen es a través de un firewall, que se le llama, pero un poco más complejo debe ser que a nivel como nacional, bloquean ciertos servidores, bloquean ciertas cosas a las que no se pueden acceder, así igual como, no sé si le ha tocado trabajar en ciertos lugares donde uno intenta acceder a una página y te dice como tú no puedes acceder a esta página, porque tienen bloqueado esas páginas para poder acceder a la información. Bueno, todas estas cosas se pueden bypassear igual. Tú puedes decirle que tú no estás intentando acceder desde ese país, sino que estás intentando acceder desde otro, entonces tú dices que mientes en tu información y que accede a la información desde otro lado. Y eso. Entonces, al final eso es lo que hace, como bloquean estos puntos de entrada para poder acceder o no acceder a cierta información. ¿Les queda más o menos claro el cómo se conectan las cosas? ¿Entienden más o menos que esto es cable en todas partes donde hay barcos pasando y siempre hay problemas con esto? De repente hay noticias de vez en cuando donde tiburones o ciertas cosas rompen estos cables y dejan la embarrada en ciertas conexiones y hay gente de nuevo bajando, arreglando y conectando nuevamente. Yuri, ¿tú tienes una pregunta? Sí, tenía una pregunta. Hace poco mencionaste, digamos, que se tracea todos los nodos por la comunicación cuando haces la request y después la respuesta pasa por los mismos nodos. Sí. Quería saber si esto es cierto o sea, ¿siempre pasa por el mismo nodo o puede pasar que pase por otros nodos? Debería pasar por el mismo nodo dependiendo de la cantidad de saltos que pegó, porque hay algoritmos para poder determinar los caminos más cortos para poder llegar de un lugar a otro. Entonces, cuando tú sales de tu router, intentas llegar hacia tu servidor de ISP, hay un camino más corto que tú estás intentando calcular constantemente. A menos que el router encuentre otro camino más corto entre medio, va a volver por el mismo lado, porque recalcular eso es bien pesado. Tu router constantemente está recalculando estos caminos. Entonces probablemente va a intentar dejar ese camino y si la cantidad de saltos que hace no son tantos, se va a quedar con ese camino. A menos como que tú le fuerzas a que como que busque nuevamente, o el servidor cambie, o el DNS cambie.
pero siempre va a intentar como buscar el camino más corto en la primera iteración y después probablemente va a mantener el mismo camino, en la mayoría de los casos. Pero, es difícil pero digamos, que muera no el es camino. parte, claro, pero no es parte del protocolo obligar que pase por eso camino. No. Es solo muy probable que pase eso. Es lo más probable porque entre esos nodos alguno te puede dar una latencia o algún problema y va a intentar saltar a otro nodo para poder devolver la información. Entonces, por lo general, por regla general, no cambian mucho, pero si algo falla, cambia el nodo y recalcula el camino. Pero evita recalcular siempre el router. Porque una vez que al principio ya está intentando buscar el camino, ya buscó el camino eficiente. Con la información que tenía en ese momento. Vale, gracias. Bueno, también creo que se queden con esta imagen de lo impresionante que es que estamos todos conectados por cable. ¿Qué cables se ocupan para poder conectarse aquí? Cuando uno está conectado en su casa con el router, uno ocupa un cable de red, un cable de plástico con adentro con cobre que te envía la información en 6 puntos y uno te va enviando distintos puntos de información ahí. Pero tu router está conectado probablemente a un cable coaxial, que es un punto, es un cable de cobre bien grueso, donde envían varias señales en el mismo cable, o por fibra óptica, que al final lo que la fibra óptica es un cable con espejos que hace que la luz vaya rebotando. Entonces envía la información a través de la luz. Y la luz viaja a la velocidad de la luz. Entonces mucho más rápido poder transformar. Casi todos los cables, si es que no todos los cables que están aquí conectando los intercontinentales, están hechos por fibra óptica. Y envía la información muy rápido. Mario envía otra información. JC, ¿tenía una pregunta? Sí, gracias. Ahí los chicos decían cómo es el tema del Starlink. Y yo me imagino que debe haber transmisores y receptores satelitales en distintos puntos del mundo y después esos levantan y conectan con la red de cable, ¿no? Claro, lo que pasa es eso, como tienes los satélites geoestacionales, que hay unos que están transmitiendo y otros que están recibiendo tu información, y estos van transmitiendo a ciertos puntos de antenas que van conectándote nuevamente esa información. Entonces tú envías la información, en realidad lo que tú estás haciendo con el Starlink, tú estás con tu computador, envías la información a tu módem se la envía a la antena del Starlink, tu antena de Starlink la envía a los satélites reciben esa información y la transmiten de vuelta a la Tierra. La distancia en la que están estos andando permiten de que ese traspaso de información sea muy rápido. Y son geoestacionales, entonces siempre están en el mismo lugar respecto a la Tierra. O tienen distintos arreglos de esto para poder acceder a distintos lugares. Van cayendo con la Tierra. De todas formas, es más rápido igual que sea por cable. Porque por cable va a velocidad de la luz, digamos, y por aire va más lento, digamos. Claro, o sea, el único problema es cuando no tenés acceso al cable. Ahí es cuando Starlink te soluciona el problema. Sí, mucho más rápido siempre por cable, porque ¿qué pasa con las conexiones inalámbricas? Que iba a hablar un poquito más adelante de eso, es que hay mucha pérdida de paquete entre medio, mucha pérdida entre la conexión, y se tiene que enviar al final la información a través del aire. En cambio, por el cable puede enviar mucha más información por el mismo canal sin tener como nada de ruido y nada que te interrumpa realmente entre medio de tu transmisión. En cambio, por satélite, tú tienes que enviar, comprobar, rearmar esos paquetes, y es mucho más procesamiento que se tiene que hacer que por cable directamente. Pero tengo entendido que en casos muy especiales, el tiempo de respuesta satelital es mucho más rápido que en cable, inclusive, ¿no? Dependiendo del servidor, obviamente, ¿no? Dependiendo de los servidores, dependiendo de un montón de cosas. Por eso, independiente de la velocidad del internet que tú tengas, independiente de un montón de cosas que tú puedas tener, todo va a depender del servidor que te está entregando la información. Entonces tu velocidad puede ser de 1 gigabit conectado en cable de red a todo directamente a tu computador y todo muy maravilloso, pero si el servidor es lento en el que te está entregando la información, nunca te va a llegar rápido, porque el servidor es el que te tiene que enviar la información de vuelta. Independiente de todo lo que vaya pasando.
pero sí, a veces la latencia por red puede ser, o sea, por satelital puede ser mucho menor que la otra. Y bueno, más o menos así es como funciona toda esta cosa del Internet en general, pero yo sé que ustedes venían acá para poder entender un poco, que fue la introducción de la charla, de cómo funcionaba WhatsApp. Y WhatsApp funciona un poco distinto, no tan distinto, a cómo funciona la red en general. ¿A quién paga los cables entre los países? No tengo idea. Probablemente debe haber algún acuerdo y gente poniendo plata entre No, medio. normalmente son empresas grandes. Sí, de hecho Google es uno de los que creo que más de los cables estos intercontinentales tiene. Pero creo que hay un par más de empresas. Esos básicamente lo que hacen es tirar el cable y después vender el servicio. Ahí está. Te arriendan el transmitir tu información. Creo que no todos son privados. Es como, exactamente como el telégrafo. Alguien tú contratas ahí el servicio. Por eso están estos tiers más grandes de información. Bueno, y respecto a WhatsApp, que es lo que querían saber, bueno, para lo que iba enfocado la charla, pero no podíamos explicar cómo funcionaba WhatsApp si es que no entendíamos todo esto. Bueno, WhatsApp funciona con un protocolo especial para poder conectarse entre dos celulares, que es el protocolo XMPP, que significa Extensible Message Present Protocol, que lo que te permite es enviar información a través de un estándar, nuevamente, XML, que está diseñado para enviar mensajes, revisar estatus, manejar lista de contactos y suscripciones, como que todo esto va pasando como muy rápido y permite la conexión. Es un estándar, sí o sí, que está diseñado para esto. Y funciona sobre el protocolo TCP/IP, que el protocolo TCP/IP es el protocolo que estábamos viendo justo antes, este es del GET, de la URL, de a través de la IP, que es el estándar para poder conectarse entre redes. Entonces, a través del protocolo TCP/IP, sobre eso ocupa el estándar de XMPP para poder enviar la información. Todos estos protocolos son protocolos abiertos, open source, manejados por comunidad, increíblemente como exactamente a lo que se va a dedicar Mati ahora, a toda la gente como intentando mejorar las cosas como desde su vereda. Y bueno, WhatsApp tiene una arquitectura no tan, un poco compleja, pero un poco tanto, pero toda esta información, todo este traspaso entre uno y otro celular, lo que va pasando es a través del protocolo XMPP, pero para poder conectarse a ese protocolo XMPP necesita saber dónde está el otro celular. Y para poder saber dónde está el otro celular, se conectan a través de los distintos servidores que te está proporcionando el servicio de WhatsApp para que tú puedas enviar la información de un lugar a otro. Y además como que va guardando información en tu celular y hay un montón de cosas que van pasando entre medias bien complejas y que empiezan como a subir cada vez más como de nivel de complejidad a la cantidad de usuarios que están conectándose al mismo tiempo. Hay ciertas partes que se pueden conectar y guardar a través de ciertos servidores que están dedicados a esa información, y otros que van respaldando esa información en ciertas bases de datos. Hay ciertas bases de datos que se ocupan para ciertas cosas, otras para otras. Entonces, si se fijan en este diagrama, es una persona que está intentando conectarse a de un celular hacia otro celular, pero toda esta información pasa por un clúster de servidores, un montón de servidores, que lo que van haciendo va guardando cierta información del protocolo XMPP hacia sus bases de datos, que se entiende como base de datos, donde se envían los mensajes, se guardan los mensajes que tú vas enviando, se guarda tu información de contacto, tu perfil y tu data que va enviando, tu media data que va enviando entre medio de eso, se van guardando constantemente aquí, se van respaldando los usuarios que están offline y se van como comunicando unos con otros, esto para poder saber si es que tú estás o no estás conectado.
todo dato orquestado por este servidor, este clúster de servidores que va manejando esta información a más de una base de datos que se van guardando. Y van ocupando otras clústeres de base de datos para poder guardar otros tipos de información. Y esto es solamente para poder enviarse mensajes entre uno y otro, y además de eso, hay unos servidores que te van conectando para poder saber, para poder enviar, no sé, por fotos y otras cosas que se van enviando entre uno y otros de los usuarios, o por las llamadas que tú haces por WhatsApp y un montón de cosas que se van a través del protocolo HTTP y se van guardando en la misma base de datos y a través en otros servidores que te van guardando tu información. WhatsApp, como entender la arquitectura de WhatsApp, es bien complejo y es todo un área de informática que se dedica solamente a entender cómo la arquitectura de estas partes se van conectando unas con otras. Pero lo importante de todo esto es que todo esto funciona bajo el mismo protocolo de antes. O sea, tú de alguna forma te quieres conectar a un servidor para poder obtener esta información y vas ordenando la información de cierta forma para poder acomodarte a ese protocolo y se van conectando las cosas de un lado a otro a través de los cables que están en todo. Y más o menos eso es. Espero que ahora puedan entender un poco mejor el Internet, de cómo funciona, de que no es magia todo esto, sino que es mucho trabajo de por medio, hay muchas conexiones, hay muchos protocolos de por medio, y esto da para poder seguir hablando, y en cada parte hay una maestría y un área que es, todo lo que vimos son puntitas del iceberg de cada una de estas partes, desde los protocolos del principio, desde los navegadores, desde cómo los navegadores funcionan con los DNS, cómo estas cosas como van y van creciendo en complejidad para que todos podamos de alguna forma conectarnos unos con otros. A través de la información y de esta librería como tan grande y comunitaria que es el Internet. Fuera de esto, el Internet ha pasado, los navegadores han pasado por distintas fases. Ha pasado la web 1, la web 2 y ahora se está hablando de la web 3, que son distintas. En este momento estamos viviendo la web 2, que todo está muy centralizado en distintos servidores, muy distinto al principio, donde todos tenían su propio servidor, ahora todo está muy centralizado en ciertos servidores, y nuevamente se está pensando en un cambio a través del blockchain, a cambiar esto, a descentralizar nuevamente esto. Esto yo creo que puede ser otra charla en otro momento, de entender las fases del Internet y cómo esto nos puede afectar realmente a todos nosotros. Pero espero que hayan podido comprender ciertas partes del Internet, cómo estamos todos interconectados a través de la red y cómo esto nos permite poder acceder a más y más información en un constante flujo de data entre todos nosotros. Así como ahora mismo yo estoy hablando y ustedes me están pudiendo escuchar, todo esto está pasando en un protocolo, está pasando por un servidor, ese servidor está entregando la información a ustedes, la están traduciendo y la están convirtiendo nuevamente en audio. Agarran el audio, los desarman, los transforman en datos, esos datos se envían, esos datos se vuelven a armar y ustedes me están escuchando. Y todo esto está pasando así, instantáneo, en un servidor por ahí que está traspasando y conectándonos de un lado a otro. Es muy impresionante que todo eso funcione tan bien en general, y que ciertas cosas como que uno las da como por hechas realmente, aunque sean mágicas, sean todo un proceso bien ingenieril, bien de procesos y de entendimiento y de protocolos que todos podamos como entender y acceder a que todo esto funcione. Y bueno, nuevamente abro las preguntas. Nos falta, como digo nuevamente, nos falta mucho por aprender acá, falta mucho más que esto. Esta es una introducción al Internet, un poquito de su historia, de cómo llegó a lo que estamos ahora, donde podemos acceder a toda esta maravillosa, este maravilloso Internet y todo lo que nos permite interconectar y teletrabajar también. Y conectarnos con todas las familias y con nuestros seres queridos. Así que, nuevamente, preguntas, acotaciones, lo que ustedes quieran. Yuri levantó la mano. Sí, yo solo quería decir, aparte buenísima charla, pero quería decir, para fijarse de lo impresionante de lo que es Internet, pensar en el hecho que
estamos empezando hace unos años a hablar de cambiar el protocolo de IP desde la versión 4 a la versión 6, porque 4 grupos de 3 números decimales no tenían las suficientes combinaciones como para alcanzar todo lo que se quieren conectar a Internet. Y tuvimos que cambiar a 8 grupos de 4 números hexadecimales, o sea, una cantidad increíble de terminales que se conectan a Internet. Claro. El IPv4 fue, que es parte de las direcciones, es tu dirección IP, son, como decía Yuri, son tres grupos, si no me equivoco. Sí, no, son 4 grupos de 3. Son 4 grupos de 3 números cada uno. Y que al final van dando números a cada una de las personas que se tienen que conectar. Tú como persona necesitas un número para poder como salir al internet. Y hay tanta gente conectada que cuando pensaron el protocolo decían no se va a acabar nunca, estos números son infinitos. Y creció tanto la sed de conexión por la información de que quedaron chicos y tuvieron que cambiar, avanzar el protocolo al V6, que la IPv6 te deja muchas más direcciones porque ocupa 4 grupos de números en hexadecimal, que cada grupo tiene más variaciones dentro, para poder que todos nos podamos conectar. Todavía no hay una opción completa del IPv6 en la red, por lo general se ocupa IPv4 todavía, pero la idea es ir avanzando a eso. Mariano ahí dijo que son 4.000 millones de direcciones IPv4 máximas, y al final han hecho unas triquiñuelas para poder que esto siga funcionando en IPv4, generan subredes dentro de las subredes, entonces, y ahí quedan. Por eso tú probablemente a veces no puedes dar tu dirección IP directa, sino a través de tu servidor de DNS para que todos podamos conectarnos. Y eso, así que buena acotación ahí Yuri. Lu, ¿algo En más? realidad, el problema ahí es que nosotros estamos con el Internet de cosas, digamos. Claro. Entonces, cada cosa que tenemos por ahí, o un servidor, otra cosa, el auto, lo que sea, necesita una IP. Ese es el problema, por eso se acabó. No es que haya tanta cantidad de personas como para acabar las IPs. No es que cada persona Claro. tiene una sola IP. No es que cada persona, pero eso fue porque tuvieron que hacer triquiñuelas con las subredes para que esto diera, Claro. porque la idea era que cada uno tuviera como su IP y que todos pudieran conectarse directamente unos con otros. Pero manejaron más formas de poder conectar a través de subredes entre los distintos tiers de ISP. Martín tiene una pregunta, me parece. Sí, Lu tenía levantada la mano. Sí, yo quería aclarar porque me pasó en la facu cuando rendí redes que un profesor me preguntó, ¿sabes por qué es IPv4 y IPv6 y no IPv5? Y yo me quedé como, no. Y yo dije, uy, acá. Y me explicaba que era porque hubo una licitación, a partir del problema que surgió en IPv4, hubo una licitación y se hicieron varias propuestas con distintas versiones y la que ganó la licitación fue la IPv6. Y bueno, eso yo no lo sabía. Por suerte probé. Claro. Dale, Martín tenía otra pregunta, ¿no? Sí, ¿cómo andás, Cris? Todo bien. Esto que vos decías del servidor, que muchas veces, por más que la conexión nuestra sea excelente, si el servidor al cual le estamos pidiéndole algo es malo, demora. Eso es lo que se hace a veces en algunas páginas de poner un hash y poner algo Claro. que se cargue en la máquina para que la próxima vez cargue más rápido. ¿Es eso o estoy confundiendo? Claro, cuando por lo general la primera vez que tú accedes a una página que tú no hayas visto, se va a demorar mucho más, porque tu router está armando el camino para poder conectar, se está conectando con el DNS para poder traer esa información y luego se está conectando con el servidor para poder traer esa data. Cuando tú ya te conectaste una vez, esa información está ahí. Entonces tú te conectas directamente con el servidor y traes la información. Pero si ese servidor se demora en otro momento, probablemente tú ya cachaste cierta información. Trajiste esa información del servidor y sabes que el DNS te puede aguantar cierta data para poder que no traer todo desde el servidor, sino que cierta información que ya está como guardada en otras partes que son más directas a conectarse. No hay como
no tienes como que decirle necesito esta parte, sino como que esta es la base, toma, esta es la base, tráela de aquí, tú estás más cerca del DNS, y el resto tráelo del servidor y los cambios conéctate directo al servidor. Como te puede pasar que la página te carga de una, pero tú intentas interactuar y esa interacción es mucho más lenta, porque la interacción sí o sí depende del servidor. Entonces, hay ciertas partes que van directas desde el servidor y otras que van como un poco más, que pueden ir a ciertos lugares que están mucho más cercanos físicamente a ti y que te pueden traer esa información por cable lo antes posible. Hay Sí, como, es toda una orquestación. Te preguntaba porque en el laburo anterior nosotros teníamos un archivo así, no sé si Dari Chirino está acá, que él puede explicarlo tal vez más técnicamente, que pensaba eso y que se renovaba cada release que nosotros sacábamos. O sea, la primera vez post-release para los usuarios iba a ser más lenta porque se actualizaba ese archivo con las nuevas funcionalidades. O sea, pero después, ya descargado ese archivo en la portátil de cada uno de los usuarios, o sea, como que la navegación era mucho más dinámica, o sea, independientemente de la potencia del servidor. Y ahí hay una comunicación también entre tu navegador, que también es bien inteligente, con los servidores. Entonces sabes que ciertas cosas las puedes guardar en la información del navegador, entonces no tienes que acceder a la red para poder ver cierta información, sino que la sacas de la memoria de tu computador. Entonces no tiene esa latencia para la información. Entonces, hay toda una orquestación por todas partes para que tú puedas acceder a la información lo más rápido posible, y siempre se intenta de que tú vayas a esta información guardada en tu computador, luego al DNS y luego al servidor. Siempre se hace como ese camino, y eso es muy rápido porque los DNS están muy cercanos, tu información está directa, no tienes que casi procesarla en el computador y solamente la visualiza. Está, genial. Gracias, Cris. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿Acotación? ¿Algo que quieran agregar? Quiero decir que es un muy buen tema. Gracias, Cristian, por contar esto. A lo mejor nosotros nos relacionamos todos los días con cómo se llama, con internet y temas así. Yo me acuerdo que también en algún minuto hice una tesis donde también tuve que recapitular toda la historia de internet, y aún así uno se encuentra cosas impresionantes. Por eso yo compartí inmediatamente las fotos. Yo no tenía idea que el planeta está así de cableado por abajo, y cuando lo supe aluciné. Después con la misma foto de los satélites, como tenemos el planeta lleno de satélites, no vemos eso en el día a día, sino que yo tiré una broma así. Nosotros solamente abrimos el computador y empezamos a apretar F5, 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 ¿cierto? Y queremos que cargue rápido, y la tremenda infraestructura que hay para que todo eso suceda. Entonces, impresionante, y es siempre interesante escuchar de estos temas. Así que gracias por esa conversación, Cristian. Sí, la idea es esto, poder seguir como indagando un poco más, cualquier pregunta que vaya surgiendo de cómo esto funciona, porque esto, como habíamos dicho, es una pincelada de lo que realmente es, y luego de acá viene cómo conectarse a través de redes, cómo realmente estos paquetes se codifican y no se codifican, qué cosas están pasando para poder evitar un cierto error entre las conexiones. Entonces, hay muchas más cosas todavía detrás de esto para que la información llegue a todos. De hecho, quiero simplemente comentar algo más, que en algún minuto acá en Chile hubo un tipo que dijo que había logrado interceptar la comunicación de WhatsApp. No sé si escucharon alguna vez. El doctor no sé cuánto le decían. O el profesor algo, que había interceptado unas comunicaciones de WhatsApp y se lo había entregado a la policía y toda la cuestión, y en realidad nunca lo logró hacer. Pues en realidad no sé si era mentira. Yo escuché el juicio y era más falso que... Bueno, esa es otra parte muy interesante, que es el cómo se encripta la información para que tu conexión de un punto hacia otro sea privada entre las dos partes y que se están intentando comunicar. Eso es otro proceso que está pasando sobre el mismo protocolo, que se fueron agregando de a poco, porque al principio, cuando hicieron todo esto, no pensaban que alguien iba a intentar escuchar entre medio de las dos personas que se estaban intentando conectar. Entonces dijeron, ¿qué pasa si alguien está escuchando? Tengo que poner algo entre medio para que esto no pase, tengo que cifrar estas conversaciones, tengo que cifrar esta conexión para que esto no pase. Y empieza la criptografía, que intenta evitar que estas cosas vayan pasando. Y ahí hay un tema de llave, de transformaciones.
Y que por eso Me duró un montón. WhatsApp fue muy... ¿Cómo? Que a Telegram, que es una cosa parecida a WhatsApp, que hizo que mucha gente fuera para allá por el tema de la seguridad, un poco de... Claro, que eso le pasó a WhatsApp, la verdad. Al principio WhatsApp no era encriptado. Tú solamente enviabas información y cualquiera podía como leer esa información. Era muy feo lo que estaba pasando en WhatsApp. Y cuando creció se dieron cuenta que tenían que encriptarlo y ahí empezó el proceso. Pero ahí había otros servidores, otras plataformas de mensajería, probablemente ocupan el mismo protocolo, el XMPP, para poder comunicarse entre ellos dos y que ocupaban encriptación y que eran mucho más seguros. Telegram es muy seguro, la verdad. Signal también es bien seguro si uno se quiere conectar. Y uno puede entrar aquí en la psicosis de que uno está todo el rato, se están revisando constantemente, tu información es muy importante, ponerte el... Bueno, pero igual uno está en todo su derecho de que nadie te pueda revisar las cosas. The Truman Show sería, ¿no? De que Claro. ahí mirando todo el tiempo. A los Mr. Robot, que uno se empieza a psicosear de que te están intentando robar la información y todo. Esto que vos mencionás de este tipo de seguridad, ¿tiene relación con lo que son las redes punto a punto o son dos cosas totalmente distintas? Toda conexión punto a punto entre dos cosas debería tener una encriptación de por medio, para que no haya nadie que esté escuchando. En todas partes, cualquier conexión entre dos partes físicas que no están directamente accediendo a la memoria deberían encriptarse. Es decir, la única parte, la que no debería haber encriptación es como dentro de tu computador y hasta cierto punto, porque hay cosas que pueden entrar por la red a ver la información de tu computador. Entonces todo debería estar encriptado cuando dos cosas se estén conectando. Hola, ¿quién le pregunta? Dale, Sí, bueno, ha habido harto hype sobre el mundo cuántico de las cosas, computador cuántico y todo eso, y también se hablaba de una internet cuántica. ¿Sabes tú algo al respecto? Bueno, más que los computadores cuánticos lo que hacen es intentar procesar la información distinta a lo que lo hace un computador normal. Un computador normal recibe información de manera lineal y la procesa de manera lineal. Aunque pareciera que estuviera haciendo muchas cosas al mismo tiempo, lo que va haciendo es que el procesador está repartiendo esas tareas. Bueno, si es multicore, va a cada uno de los cores y va resolviendo y va saliendo esa información en orden. Lo que hace un computador cuántico es capaz de hacer eso, es más de uno al mismo tiempo. Llega la información y es capaz como de entender y procesar la información en indistintamente en el orden en el que le llegó y te llega la información y es mucho más rápido. ¿Y por qué es tan grave? Sí. Es porque es tan bueno eso, porque en vez de procesar una línea de datos, procesa millones de líneas de datos al mismo tiempo y te entrega esa información al mismo tiempo, o miles, no sé cuántos. Sí, claro, los factores cuánticos hacen eso. Pero creo que DARPA, la empresa metida ahí, estaba diciendo que la evolución de Internet, bueno, convencional como todos los conocemos, vendría siendo un Internet cuántico que, claro, bueno, mejoraría mucho la seguridad. Porque la idea de que la seguridad, o sea, cuando tú encriptas la información, lo que está haciendo es hacer que sea difícil determinar lo que está dentro de esa información que se está pasando, pero no imposible, porque tiene que poder descifrarse de una manera como rápida y lineal para que otro computador pueda ser capaz de descifrarla. Entonces, un computador cuántico es capaz de procesar tanta información de que va a poder procesar esas como encriptaciones que están enviando muy rápido. Entonces, toda la criptografía actual moriría cuando un computador cuántico esté intentando como escuchar esa información y descifrarla. Entonces, la idea es poder crear nuevas formas de poder encriptar la información a través de computadores cuánticos y con otros algoritmos distintos que puedan encriptar esta información entre dos puntos. Cosa de que la única forma de poder como hacerlo sería como intentar descifrar nuevamente esos números bien difíciles para poder sacar la información. Pero eso ya nos metemos en el tema de la criptografía y del procesamiento del computador en sí, que es otro tema sobre la red en sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Si no, muchas gracias también por participar, por las preguntas, por escucharme.
por ser parte de esta charla de Elenio, y la idea es poder seguir expandiendo el conocimiento de todo, entendiendo mejor las cosas, entendiendo mejor el mundo. Entre más sepamos, mejor nos va a ir. Así que entender y también simpatizar un poco cuando a veces las cosas se caen y no te esté funcionando tu página web, entender que las cosas no son tan simples muchas veces, sino que hay mucha gente detrás intentando mejorar las cosas para que todos podamos conectarnos y acceder a la información. Y bueno, entender Muy el buena mundo, charla, Cris. entender mejor el mundo. ¿De qué? Muy buena charla, Cris. Ahora creo que vamos a ser todos un poquito más conscientes como cuando apretemos el F5, como decía Mario. Claro, claro. El F5 no va a solucionar tu problema. Dale, gracias. Buenísima. Gracias. Gracias. Muchas gracias, buenísima estuvo. Grande, muchas gracias. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Muy Hasta bueno. luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Buenísimo, chao. Juan, para el recorte.